Durante esta semana voy a predicar sermones extraídos del libro del profeta Habacuc. Habacuc fue contemporáneo de Jeremías, de Sofonías y de Nahum. Quiere decir, 4 profetas predicaron al mismo tiempo. Dios le dio el mensaje a 4 profetas, solo que cada uno predicó desde su perspectiva. Porque aunque Dios inspira a los escritores bíblicos, ellos transmiten el mensaje de Dios de acuerdo a su cultura, de acuerdo a su formación, de acuerdo a la visión del mundo que cada uno tiene. Por eso, no es bueno escuchar solo a un predicador. Hay que escuchar a uno, a otro, al otro, porque muchas veces Dios revela su mensaje a uno de una manera, a otro. Es el mismo mensaje, pero usando la personalidad de cada uno, usando la experiencia de cada uno, los momentos dramáticos que cada predicador vive. Porque yo siempre digo, el predicador predica con fuerza cuando en algún momento, en alguna circunstancia de su vida, la palabra de Dios ha revelado el plan divino para su propia vida. Cuando ha estado en angustia, ha pasado por el valle de sombras, de muerte, de dolor, pero la palabra de Dios ha traído seguridad, consuelo a su experiencia. Muy bien. Dicho todo esto, vamos al texto bíblico. Habacuc capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice así: Profecía y visión del profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, Señor, te llamaré y no me harás caso? ¿Hasta cuándo clamaré a ti por causa de la violencia y no vendrás a salvarnos? ¿Por qué permites que vea yo iniquidad? ¿Y por qué me haces espectador del mal? Solo veo destrucción y violencia. Ante mis ojos surgen pleitos y contiendas. Para que entiendas el mensaje de Habacuc, necesitamos hablar un poco del contexto histórico en que Habacuc profetizó. El imperio asirio ya prácticamente había desaparecido. Ahora venían los caldeos, el imperio babilónico, bajo el comando de Nabucodonosor. Y el imperio babilónico venía con todo, venía arrasando, venía conquistando, venía destruyendo. Y el pueblo de Dios también estaba sufriendo ya los primeros estragos, los primeros daños que traía el imperio babilónico. Sufrimiento, dolor, muerte, pérdida de seres queridos, en fin. Tú sabes que cuando el enemigo llega, llega para destruir. Recuérdate eso. El buen pastor llama a sus ovejas y cuando llega entra por la puerta, abraza a sus ovejas, las curas. Pero cuando el enemigo, cuando el ladrón viene, viene para matar y para destruir. Dios es autor solo de cosas buenas. Dios te ama, Dios nunca trae dolor a tu vida. Entonces viene la pregunta, pero entonces, ¿por qué sufro? ¿Por qué paso por dificultades? Bueno, aquí está el texto que acabo de leer. En este texto de Habacuc encontramos 2 preguntas, pero cada una se repite 2 veces. La primera pregunta es, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? La segunda pregunta es, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? Habacuc se hizo estas preguntas en una circunstancia, pero nosotros nos hacemos las mismas preguntas en diferentes circunstancias. Si estás enfermo con un cáncer que parece incurable, seguramente ya te has arrodillado y has clamado a Dios y le has dicho, pero Señor, ¿hasta cuándo? Ya no soporto más, ya no aguanto más, Señor. Yo clamo a ti de día, de noche, ¿hasta cuándo? O si un hijo tuyo pequeño ha muerto, atropellado por un vehículo, o ha muerto por una enfermedad terminal, seguramente que llorando junto al cuerpo inerte de tu pequeño hijo,
Le has preguntado a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué? Bueno, Habacuc se hizo estas preguntas contemplando el sufrimiento que los babilonios traían para su pueblo. Pero nosotros nos hacemos las mismas preguntas contemplando el dolor y el sufrimiento que el diablo, nuestro enemigo, trae a nuestra experiencia, a nuestra familia, a las personas que nosotros amamos. Habacuc está en una situación difícil. Dice, solo veo destrucción y violencia, Señor. Solo veo el mal, solo veo el pecado. Y si tú abres los ojos y ves a tu alrededor, tal vez te preguntes la misma pregunta. Señor, yo miro y la humanidad parece que ha perdido el corazón. Parece que ha perdido los principios, los valores, ya no hay respeto del ser humano por el ser humano. Hay mucha maldad. Gente, muchachos de 15, 18 años asaltando, robando, matando. Y entonces se usa la justificativa. Señor, sí, pero esa gente pues es pobre, no tuvo educación, no tuvo formación. Y es verdad. Pero ¿por qué no tuvo educación? ¿Por qué no tuvo formación? Por la injusticia de los propios seres humanos. Quiere decir que nosotros mismos somos nuestros propios lobos. ¿No dijo así el grande pensador? El hombre es el lobo del propio hombre. Pues esta es la realidad. Hay destrucción, hay violencia, hay injusticia y para remate la naturaleza parece que enloquece. Viene la pandemia, que es fruto del propio desequilibrio del ser humano. A pocos días, pocas semanas atrás, Dallas, el estado de Texas, todo, tuvo una onda de un frío terrible como nunca hubo en su historia. Que esto no es normal, que caiga nieve, que haya frío allá en Chicago, en el norte también, pero en el sur de los Estados Unidos, de vez en cuando, así cada 10 años, neva en Texas, pero últimamente un frío terrible, tragedia, muerte, en fin. Si nosotros contemplamos el mundo, vamos a decir como Habacuc, Señor, solo veo el mal, solo veo tristeza, solo veo tragedia, Señor, ¿hasta cuándo? Entonces vamos a analizar un poco las preguntas del profeta Habacuc. Primera pregunta, ¿hasta cuándo, Señor, te llamaré y no me harás caso? Quiere decir, el libro de Habacuc en realidad no es una profecía, no es una visión, aunque tiene visiones y aunque tiene profecías. El libro de Habacuc es un diálogo entre Dios y Habacuc. Habacuc pregunta, Dios responde. Al principio parece que no responde, pero después responde. Y en el fondo de todo, es un diálogo entre el ser humano y Dios. Entre tú y Dios. Porque delante de las circunstancias de la vida muchas veces tú te preguntas, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tanto dolor? ¿Por qué tanto sufrimiento? Bueno, la primera pregunta que Habacuc hace es, Señor, ¿hasta cuándo yo oraré, yo clamaré, yo te suplicaré, yo te pediré y tú no me respondes? ¿Hasta cuándo? Ahora esto es interesante, querido, porque el Señor Jesucristo dice que Dios es un Padre de amor, que Él sabe nuestras luchas, nuestros dolores, antes que se lo pidamos. El Señor Jesucristo un día dijo, ¿quién de ustedes, siendo hombres, cuando un hijo le pide un pan, le da una piedra? O cuando un hijo le pide un pescado, le da una serpiente. ¿Quién de ustedes, seres humanos, siendo malos, quién haría eso? Pero entonces Jesús dice, pero vuestro Padre celestial, vuestro Padre que os ama, ¿cómo no les dará lo que ustedes le pidan? Dios es un Dios listo a responder. Yo siempre digo, la oración no sale de nuestros labios y la respuesta divina ya llegó. Fue así. Jonás, por ejemplo, desde el fondo del mar, en la barriga de un gran pez, clamó a Dios.
la oración no salió, ya la respuesta vino. Entonces, ¿por qué Habacuc pregunta, Señor, yo te clamo, yo te suplico? Habacuc no era un miserable pecador perdido en la miseria, revolcándose en el pecado, para que digamos, pues Dios no le oía porque estaba viviendo en pecado. No, Habacuc era un hombre santo de Dios, era un profeta de Dios, Dios le estaba confiando el mensaje. Pero él se preguntaba, Señor, y entonces, ¿hasta cuándo no me respondes? ¿Hasta cuándo no escuchas mi oración? ¿Por qué tus oídos se han ensordecido? ¿Por qué yo clamo, suplico, pido, pero tú no me respondes? Ahora yo te pregunto una cosa, querido. ¿Dios no responde? Pero si vuelvo a repetir, la oración no sale de tu boca y Dios ya te respondió. Entonces, ¿por qué Habacuc dice que Dios no lo responde? O entonces yo te pregunto a ti, ¿estás viviendo un problema, algún drama en tu vida hace mucho tiempo y ya le preguntas y le preguntas a Dios y parece que Dios no te responde? ¿Qué es lo que pasa? Ahora tenemos que entender una vez más el tema central de la Biblia. Dios nos creó para vivir una vida, una experiencia de comunión permanente con Él. Dios no nos creó para el sufrimiento, para el dolor, para las lágrimas, para la derrota, el fracaso. Dios no nos creó para eso. Dios nos creó para vivir una vida de victoria, una vida de paz, de felicidad, una vida de prosperidad en las manos de Dios, en el área divina de la bendición. ¿Pero qué hizo el pecado? El pecado hizo separación entre nosotros y el ser humano, entre nosotros y Dios. El pecado nos llevó lejos de Dios. Y a medida que nos vamos alejando de Dios, pues ya parece que no escuchamos la voz de Dios. Pero entonces, ¿qué decimos? Que Dios no nos escucha, cuando en realidad somos nosotros los que no escuchamos a Dios. Vamos a analizar un poco, por ejemplo, la situación del pueblo de Israel. Dios hablaba con el ser humano cara a cara al principio. Después, cuando Adán y Eva pecaron, Dios llegó al jardín del Edén, pero Adán y Eva se escondieron. Le dijeron, Señor, tenemos miedo. ¿Y por qué tienen miedo? Porque hemos pecado. Mira, al principio ellos hablaban cara a cara con Dios. Después que el pecado entró, ya tenían miedo de mirar a Dios y se escondían. Querían escuchar solo su voz. Pero cuando Dios en el monte Sinaí dio los 10 eternos principios de su santa ley, el pueblo fue a Moisés y le dijo, por favor, Moisés, dile a Dios que no nos hable porque tenemos miedo de escuchar su voz. Todo lo que tenga que decirnos, que te lo diga a ti y tú nos lo dices a nosotros. Pobre ser humano. Al principio hablaba cara a cara con Dios. Después tenía miedo de mirar a Dios, pero por lo menos oía su voz. Y más tarde ya ni quiso escuchar la voz porque tenía miedo hasta la voz de Dios. El ser humano se alejó de Dios, ya no escucha la voz de Dios hoy. Dios habla, pero el ser humano no escucha. Por eso Isaías dice, hasta el buey conoce el camino de su Señor. Hasta la mula sabe cuál es su corral, pero mi pueblo no sabe nada, mi pueblo no entiende. ¿Por qué? El pueblo no oye. Pero cuando el dolor y el sufrimiento le viene, ¿qué es lo que hace? Inmediatamente, ¡ay, Dios mío! Pero él está tan lejos de Dios. No es que Dios no le oye. Dios escucha todo. Pero es que él no tiene la actitud necesaria para que Dios le escuche. Porque él quiere que Dios le escuche cuando se está revolcando en el pecado. Cuando no quiere salir del pecado. Voy a hacerte un ejemplo. El alcohol destruye la salud. Destruye especialmente el hígado. Ahora imagínate un hombre aquí con cirrosis hepática, enfermo del hígado, destruido. El médico le dice, tienes que parar de beber porque el alcohol está destruyendo tu vida. Pero él aquí, en medio del alcoholismo, sin querer abandonar el alcohol, clama a Dios, Señor, cúrame del cáncer, cúrame del cáncer, cúrame del cáncer. Pero ¿cómo Dios lo va a curar del cáncer si él no para de beber?
del problema del hígado. Entonces, ¿qué este hombre piensa? Inmediatamente él piensa, Señor, no me oyes. No es que no te oye Dios, es que tú no tienes la actitud necesaria, porque para que Dios te oiga o para que tú sientas que Dios te está oyendo, tienes que tener la actitud necesaria para oír la voz de Dios. Dios nunca te deja, querido. Tú eres precioso, Dios te ama. Y si estás pasando por el dolor y el sufrimiento, y si sientes que Dios te ha abandonado, que Dios no te escucha, el problema no está con Dios. Con toda seguridad el problema está contigo. Pero la segunda pregunta de Habacuc no era la primera, era ¿hasta cuándo, Señor, te llamaré y no me escucharás? La segunda decía, ¿hasta cuándo, Señor, clamaré a ti por causa de la violencia? Que me libres del coronavirus, que me libres de los asaltos, que me libres de las guerras financieras, de la falta de empleo. ¿Hasta cuándo clamaré a ti por causa de la violencia y no vendrás a salvarnos? Aquí está otra situación. En la primera ocasión, Habacuc dice, Señor, ¿hasta cuándo te llamaré y no me responderás? Ahora, Señor, ¿hasta cuándo clamaré y no nos salvarás? ¿No nos salvarás? Dios es el autor de la salvación. La salvación es por gracia. Él no te cobra nada. Tú no tienes que hacer nada para salvarte. Jesucristo ya lo hizo todo en la cruz del Calvario. Pero tú tienes que querer ser salvo y tú tienes que tener la actitud de alguien que quiere ser salvo. Vamos a decir que tú te estás ahogando en el mar y alguien te arroja una cuerda y te dice, agárrate, agárrate, agárrate. Y tú te quedas en la indecisión, Señor, pero no sé, estoy pensando, te vas a ahogar. No tienes nada que pensar, tienes que agarrarte. La salvación es así. Dios quiere traer paz a tu corazón. Dios quiere salvarte. Dios quiere ayudarte, salvar tu matrimonio de la ruina, salvar a tu hijo del pecado, de la miseria, del vicio. Dios quiere hacerlo, pero Dios no puede hacer nada contra la voluntad del ser humano. El ser humano tiene que aceptar. El trabajo es aceptar. Y inclusive para que tú aceptes, el Espíritu Santo te llama y te llama y te llama y toca la puerta de tu corazón, te presenta una circunstancia. El otro día encontré un hombre que me dice, mira, yo escuchaba la voz de Dios, Dios me hablaba, yo no tomaba la decisión hasta que un día me choqué con mi carro, mi vehículo, me choqué contra un árbol. Y lo que pasó es que yo salí bien, pero mi hijo salió mal. Quedó en estado de coma entre la vida y la muerte. Y si no hubiera sido ese incidente, gloria a Dios, porque el muchacho sanó, salió del problema. Pero si no fuera por ese incidente, este hombre nunca habría escuchado la voz de Dios. Quiere decir, nunca le habría hecho caso a Dios. ¿Acaso el ladrón en la cruz del Calvario, en la hora de la muerte, no dijo, Señor, acuérdate de mí? La oración no salió de la boca, ya la salvación llegó. ¿Acaso Zaqueo, un hombre pecador que todo el mundo despreciaba porque usaba su cargo político para apoderarse del dinero del pueblo? ¿Acaso no abrió su corazón, no abrió su casa? Jesús entró y dijo, hoy ha entrado la salvación a esta casa. ¿Acaso María Magdalena, que vivió una vida completamente perdida, una vida torcida, anduvo por sus caminos de mal, pero en un momento sintió el dolor por el pecado, se dio cuenta de lo que estaba haciendo, clamó a Dios y dijo, Señor, ayúdame, perdóname? Y la mano extendida de Jesús llegó a ella y fue perdonada. Oh, querido, la Biblia está llena de nuevas oportunidades, llena de ocasiones en que el ser humano levanta los ojos, clama a Dios por salvación y ya viene la salvación. Así que cuando Habacuc dice, Señor, ¿hasta cuándo clamaré por la salvación y no llegará?
No es que Habacuc no quería, porque hablé. Tienes que tener actitud de alguien de alguien que quiere oír la voz de Dios para oír la voz. Y tienes que tener actitud de alguien que quiere la salvación para que la salvación llegue a ti. Pero en el caso de Habacuc, él no quería oír la voz de Dios. Él no quería la salvación. Él no tenía la actitud correcta. Él no tomaba la decisión. No, querido. Pero entonces, ¿por qué él dice, Señor, hasta cuándo te llamaré, no me harás caso? ¿Hasta cuándo te pediré la salvación que no llega? Habacuc no está hablando por él. Por eso es que te digo que el libro de Habacuc es un diálogo entre el ser humano y Dios. Habacuc está hablando en nombre de la humanidad, en nombre de todos aquellos que desesperados delante del dolor, delante del sufrimiento, levantan los ojos a Dios, claman, pero tienen la impresión de que Dios no les responde, de que Dios no les hace caso. Habacuc es el vocero de la humanidad aquí. Dios es un Dios de salvación. El otro día encontré una persona que me preguntó, pero ¿me va a salvar de qué? ¿Dios me va a salvar de qué? Si yo tengo una buena casa, si tengo un buen empleo, si yo no soy un hombre malo, pervertido, yo soy un buen ciudadano. Yo doy dinero para obra de caridad, ayudo a las personas que sufren. Yo tengo principios morales, tengo una buena familia, soy fiel a mi esposa, soy leal con mis hijos. En el trabajo soy el primero en llegar, el último en salir. Doy todo lo que puedo dar de mí. ¿De qué me va a salvar Dios? Interesante. ¿De qué te va a salvar Dios? Oh, querido, te va a salvar de las noches que pasas sin poder dormir, de la angustia interior que atormenta tu vida. Tu hogar está balanceando. Tú puedes decir que está todo bien, pero no está todo bien. A veces nosotros nos hablamos a nosotros, no, sí está bien, está todo bien. Saca la energía positiva, la buena vibra, que está todo bien. Yo una vez estaba en mi oficina y la ventana estaba abierta, ventanas todas de vidrios, y de repente entró, en el centro de mi mesa había un globo terráqueo colorido, y un picaflor entró, atraído por los colores del globo terráqueo. Entró y me vio cerca y salió, solo que ya no salió por el mismo lugar que entró. Chocó contra la ventana de vidrio. Volvió, dio una vuelta y chocó contra la otra ventana de vidrio. Y iba chocando contra la ventana de vidrio y volvía y chocaba y chocaba y chocaba y chocaba. Y el pobre no encontraba, porque el vidrio y la ventana abierta parecía la misma cosa. Pero él se olvidó de por dónde entró y no podía salir. Y de repente quedó agobiado, cansado, se posó ahí en la ventana. Y yo nunca había visto un picaflor parado. Yo siempre vi al picaflor volando, corriendo de aquí para allá, alegre, feliz. Nunca vi un picaflor asustado, parado. ¿Por qué? Porque no entendía. Porque miraba la ventana de vidrio y pensaba, oh, está todo bien. Chocó y cayó. Está todo bien. Chocó y cayó. Hasta que quedó exhausto, sin fuerzas. Entonces yo me acerqué, tomé a la besita por mi mano. Luchó, la tomé, la llevé hasta la ventana abierta, la solté. Y el picaflor se fue. Oh, querido, nosotros a veces somos tercos. Pensamos porque tenemos un buen sueldo, porque tenemos un buen empleo, porque tenemos la casa, está todo bien. No, no está todo bien. A veces pensamos que la salvación es para el perdido, para el viciado en drogas, para el delincuente, para el asesino, cuando la salvación es para todos los seres humanos. En este momento, querido, yo no sé cuál es la situación que tú estás viviendo. Yo no sé si tú en tu corazón te has preguntado muchas veces, Señor, ¿hasta cuándo yo te clamo?
En esta pregunta, Habacuc era consciente de que mientras vivamos en este mundo vamos a pasar por el dolor. Porque yo siempre digo, hay 3 razones para el sufrimiento. La primera razón es que vivimos en un mundo de pecado. No siempre el sufrimiento depende de ti. No siempre el sufrimiento viene de ti. Es que vivimos en un mundo de pecado. Entonces, como el pecado destruyó, quebró todas las cosas buenas que Dios creó, muchas veces tú, sin tener culpa de nada, sufres simplemente porque naciste en un mundo de pecado. Viene un terremoto. ¿Acaso el terremoto perjudica solamente a las personas que han pecado? No, a los justos también, porque vivimos en un mundo de pecado. Entonces muchos sufren porque vivimos en un mundo de pecado. Otros sufren porque, inclusive ya viviendo en un mundo de pecado, ellos buscan el dolor y el sufrimiento porque no prestan atención a las recomendaciones divinas. ¿Ah? El pecado te alcanza, la consecuencia de tu pecado te alcanza, y no pienses que Dios te está castigando, porque Dios no te está castigando. Simplemente estás cosechando el fruto de tus decisiones equivocadas. Entonces muchos sufren por ese segundo motivo. Y otros sufren, querido, porque este mundo conturbado ha creado una red de dolor y de sufrimiento. Porque el Espíritu de Dios lentamente se va alejando del mundo. Porque la maldad se ha multiplicado. Antes había maldad, pero como que la maldad vivía un poco más escondida porque no habían los vehículos de comunicación que existen hoy. La maldad continúa siendo la misma, pero hoy día se esparce por las redes sociales. Las redes sociales son una fuente de maldad, de cultura de maldad. Y si tú no sabes seleccionar lo que ves, lo que recibes, pues entonces te vas a hundir juntamente y viene el dolor y viene el sufrimiento. Ahora, vamos a preguntar, ¿y por qué Dios no respondía? ¿Por qué no respondía? En lugar de Dios responderle a Habacuc en todas las preguntas que él hizo, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué? ¿Por qué veo tanta maldad? ¿Por qué veo este mundo conturbado, destruido? Dios no le responde de inmediato, sino que lo lleva a ver al propio pueblo de Israel. Le da una visión y él contempla la vida del pueblo de Israel. Ahora escucha, del pueblo de Israel, o sea, del pueblo de Dios. Porque básicamente, aunque la queja de Habacuc era porque el dolor había llegado a la humanidad, él se preguntaba por qué los hombres malos abusaban de los buenos y le llamaba hombres malos a los babilonios que venían destruyendo todo, y le llamaba hombres buenos a los hijos del pueblo de Israel. Aparentemente, el pueblo de Israel era bueno. ¿Por qué? Porque era el pueblo de Dios, porque era la iglesia de Dios en aquel tiempo. ¿Y por qué la iglesia de Dios sufría? ¿Por qué los miembros de la iglesia de Dios sufrían? Ahora Dios no le responde nada con palabras, simplemente lo lleva. En el capítulo 2 del libro de Habacuc lo lleva a contemplar el panorama de la iglesia. Y entonces, si tú lees el capítulo 2, vas a ver que ahí Habacuc ve que los miembros de iglesia, aún siendo miembros de iglesia, aún perteneciendo al pueblo de Dios, durante la semana ellos viven como si no conocieran a Dios. Ellos viven practicando la maldad, sí, porque si tú lees vas a ver que el patrón abusaba del empleado, y eso es maldad. Tú vas a ver las injusticias que gente que tenía dinero cometía con los que no tenían dinero, y eso es maldad. Tú vas a ver los vicios que habían afuera también dentro del corazón de los hijos de Dios. Ahora, el sábado, pues el viernes en la tarde recibían el sábado, y el sábado estaban en el templo, en la iglesia,
adorando, cantando a Dios, a veces llorando, emocionándose, cumpliendo con todo el ritual, pero la realidad era que durante la semana no parecían pueblo de Dios. Y queridos, nosotros no somos pueblo de Dios institucionalmente. Mucho cuidado con pensar en algún momento que porque te has bautizado en una iglesia, ya estás salvo. Mucho cuidado con pensar que porque tu nombre está registrado en los libros de una iglesia, ya estás salvo. Porque no existe salvación institucional. Existe salvación personal. Pastor, pero Dios no tiene su iglesia en esa tierra. Claro que la tiene. Porque en el Antiguo Testamento también Dios tenía su iglesia, su pueblo, era el pueblo de Israel. Pero ese pueblo de Israel pensaba que era el pueblo de Dios porque el sábado cumplía el ritual y nada más. Y durante la semana no vivía el ritual, no vivía los principios, los valores. ¿Y por qué? Porque no vivía una vida de comunión personal con Dios. Y era por eso que sufría. Por eso sufría. Entonces, Habacuc delante de esto no entiende. Está bien, Señor, dice él. Está bien que el sufrimiento llegue porque estamos en la iglesia, pero estamos apartados de ti. Que el sufrimiento venga, pero que venga de otra manera, Señor. ¿Por qué vas a usar hombres malos? Porque si el pueblo de Israel es hipócrita, vamos a decir, está en la iglesia el sábado, cumple con el ritual, pero vive una vida completamente apartada de Dios durante la semana. Si el pueblo tiene que sufrir las consecuencias de este error, está bien que sufra, pero no por la mano de gente peor. Porque aunque el pueblo de Dios hace cosas equivocadas, los babilonios están peor, porque ni te adoran a ti, ni te conocen a ti, hacen cosas peores. Entonces, ¿cómo permites que el malo haga justicia con el aparentemente bueno? Quiere decir, los seres humanos raciocinamos de muchas maneras, querido. Los seres humanos inventamos disculpas para justificar nuestras actitudes. Que esta mentirita era una mentirita suave. No, que yo mentí por compasión. No, pero es que yo dije, pero en realidad no quise decir. Pero esto, pero aquello. Oh, querido, el pecado para Dios es pecado. Y el pueblo de Dios estaba alejado de Dios. Ahora, el dolor venía como consecuencia de eso. Y aquí está otro asunto que tenemos que entender como el misterio del dolor. El dolor no es tan misterioso como tú piensas, querido. El asunto es que mientras vivamos en este mundo y mientras estemos alejados de Dios, pues seremos víctimas del sufrimiento, víctimas de las tragedias y víctimas del dolor. Aun cuando estemos con Dios, sufriremos porque vivimos en este mundo de pecado, pero la diferencia es que cuando estás alejado de Dios, sientes que Dios no te oye, que Dios no te responde, que Dios no te salva, pero cuando estás en Él, Él te da fortaleza y te da valor para resistir el sufrimiento, para soportar las inclemencias de las circunstancias, pero Dios no te abandona. Ahora, cuando viene el dolor y el sufrimiento para la gente que está alejada de Dios, no es porque Dios la está castigando, sino porque ellos se distanciaron, se alejaron del territorio de la bendición. Y aquí Dios les habla, pero ellos no oyen. Dios quiere salvarlos, pero ellos no tienen la actitud de aquel que se arrepiente. Porque Dios dice así, no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta y viva. Dios quiere que vivas, pero tienes que arrepentirte. Y yo estoy feliz porque estoy predicando esta noche para mucha gente que está estudiando la palabra de Dios. Mucha gente que está conociendo el mensaje de Dios en las Sagradas Escrituras. Oh, querido, el propósito del estudio de la palabra de Dios no es que cambies de religión. Apenas, suficiente. Hay mucha gente que cambia de religión, y hay mucha gente que invita al otro a cambiar de religión, pero esa persona nunca cambia de vida.
Entonces, ¿de qué vale la religión? La invitación de Jesús no es a que cambies de religión, sino a que cambies de vida. Y lógico, si cambias de vida, porque te has arrepentido, porque le entregas el corazón a Dios, lógicamente que vas a ser sensible a las enseñanzas divinas, vas a empezar a andar en los caminos de Dios y vas a terminar en la iglesia de Dios. Pero tu interés no fue solo cambiar de religión, tu interés fue cambiar de vida. Por eso mira lo que dice el versículo 12 del capítulo 1 de Habacuc, y termino con esto. Dice, tú, Señor, eres un Dios santo. Habacuc entiende, cuando él ve la causa del sufrimiento de gente que está en la iglesia pero no vive el evangelio, Habacuc entiende. Ahora Habacuc, en nombre de la humanidad, en nombre del pueblo de Dios, clama a Dios y le dice lo siguiente: tú, Señor, eres un Dios santo. Tú existes desde el principio. No nos dejes morir. Tú, Señor, eres nuestra roca. No hagas que este pueblo nos juzgue y nos castigue. Se está refiriendo a Babilonia. Tú eres nuestra roca. En ti estamos seguros, oh querido. Yo quisiera que tú entiendas que Jesucristo es tu roca. Que cuando aceptas a Jesucristo estás aceptando la protección de la roca de los siglos. Pueden soplar huracanes, venir tempestades, aparecer tragedias, enfermedades, muerte, desgracias, pero nada tocará al Hijo de Dios, y si lo toca, no lo destruirá. Nada destruirá al Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios está anclado en la roca de los siglos. Tu Dios es santo. Entonces, si tu Dios es santo y tú eres un pobre pecador, ven a tu Dios santo, déjate abrazar por tu Dios santo y deja que su santidad te cubra de la multitud de tus pecados. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. En este momento estás pasando por un momento difícil. Necesitas entregarte a Jesús, decirle: Señor, yo quiero entregarte mi vida, pero no puedo, estoy amarrado de vicios, de hábitos que no puedo abandonar. Tú no puedes, querido, pero Dios puede por ti. Pero lo primero que tienes que tener es la actitud de arrepentimiento, la actitud de aquel que quiere salvación, la actitud de aquel que quiere oír la voz de Dios. Y por eso te voy a hacer una invitación. Ahí donde estás, querido, dile a tu amigo que aceptas a Jesucristo como tu Salvador. Agarra tu celular y manda por WhatsApp un mensaje a los patrocinadores de este evento diciéndole que tú has decidido bautizarte, has decidido unirte al cuerpo de Cristo, que tú reconoces que no puedes, pero reconoces que tu Dios es una roca, que tu Dios es santo y quieres caminar con Él y quieres vivir con Él. No te quedes sin tomar tu decisión. La decisión es básica en la experiencia espiritual, es el primer paso. Decídete. Pero si no cumplo, no te preocupes, deja que Dios haga por ti lo que tú no puedes. Lo único que Dios no puede hacer por ti es decidir. Pero una vez que has decidido, Dios te dará las fuerzas necesarias para llegar hasta el fin. Que Dios te bendiga. Yo quiero hacer una oración mientras tú estás tomando decisión, mientras tú estás expresando esa tu decisión. Oh Padre querido, hay miles de personas en este momento diciéndote sí, abriéndote el corazón, mostrando la actitud de arrepentimiento, reconociéndote como su Dios santo, como su roca. Y en este momento que ellos están expresando su decisión, tú toca la vida de ellos, haz maravillas por ellos, reconfórtalos, levántalos, sacúdelos, purifícalos, santifícalos. Para ti no hay nada imposible, Señor. El peor pecador puede venir arrastrando su vida de miseria. En ti hay perdón, en ti hay justicia, en ti hay santidad. Gracias por tu promesa en el nombre de Jesucristo. Amén.
Hola querido, ¿sabías que en la vida cristiana es más fácil nacer que sobrevivir? Yo siempre digo que tornarse cristiano, convertirse, es la cosa más simple. Porque ¿qué necesitas para ser convertido? ¿Qué necesitas para ser salvo? Estás en el fondo del pecado, en la miseria, en la lama, has destruido tu vida, pero si desde allí clamas a Dios, el amor de Dios es tan grande que el Señor Jesús te extiende la mano y te saca de donde estás. Un segundo es todo lo que necesitas para ser convertido. En un segundo Dios te transforma completamente. El problema no es cómo llegar a ser salvo. Creo que todo cristiano sabe cómo salvarse, solamente creer en el nombre del Señor Jesucristo. El grande problema de la vida cristiana es cómo vivir después que has nacido en Cristo. Ya estás salvo. Cualquiera puede salvarse. La cosa más simple de la vida es salvarse. Ahora, lo difícil es permanecer salvo, conservarse salvo, crecer en la vida cristiana, aprender a andar, aprender a vivir el cristianismo. Y yo creo que es aquí donde la grande mayoría de las personas fracasa. A lo largo de mi vida encuentro constantemente personas que me dicen, yo fui miembro de iglesia, un día fui convertido, un día conocí el Evangelio, un día acepté a Jesucristo. Bueno, es bonito lo que sucedió un día en tu vida, pero es mucho más bonito lo que está sucediendo hoy, porque nuestro pasado es pasado, sea bueno o sea malo, es pasado. Lo que importa es hoy. Ahora, mucha gente pregunta angustiada, porque todos quieren saber la respuesta. ¿Qué hago para permanecer en la vida cristiana? ¿Qué hago para conservarme salvo? ¿Qué hago para crecer en la vida cristiana? Y ese es el tema que quiero presentar en esta ocasión. En la palabra de Dios encontramos un incidente de la vida de Cristo registrado varias veces. Está en Mateos, está en Marcos, está en Juan. Es el incidente de la multiplicación de los panes y los peces. Un milagro maravilloso de Cristo que alimentó tanta gente que estaba hambrienta. En este incidente nosotros encontramos los tres elementos conservadores de la vida cristiana. Casi todos los relatos de este milagro empiezan diciendo así, y Jesús se retiró al monte. Yo no sé si tú te has dado cuenta que la vida de Cristo estaba muy relacionada con los montes. Mi pregunta es, ¿qué es lo que Jesús tanto hacía en los montes? Y la respuesta es simple. Jesús se retiraba a los montes para orar. Inclusive en la víspera de su muerte, él estaba orando en el monte de los olivos. Frente a él está el Getsemaní, donde también él pasó las últimas horas de angustia orando. La vida de Cristo fue una vida de oración, de permanente oración. Muchas veces cuando el sol salía, él estaba arrodillado en la montaña orando. Pero lo que no sabes es que el día anterior, cuando el sol se había ocultado, él también estaba arrodillado en la montaña orando. Es decir, se había pasado toda la noche orando. Y después de una noche de oración, él bajaba al valle del sufrimiento, al valle de la desesperación, de las tragedias humanas. Una vez encontró a sus discípulos que estaban queriendo expulsar un demonio y no podían, el diablo se reía de ellos. Y cuando Jesús se aproximó, estaba bajando de la montaña, el diablo tembló, huyó, desapareció en la hora porque no podía soportar la presencia de aquel que había pasado horas y horas en comunión con el Padre. A veces cuando nosotros pensamos en la vida victoriosa de Cristo, pensamos, bueno, Jesús pudo vencer el pecado porque Él era Dios. Y es verdad, Jesús era Dios. Cuando tomó la forma humana no dejó de ser Dios. Pero hay una cosa que necesitamos saber. Los grandes hechos de victoria de esta tierra, los grandes milagros, la vida victoriosa sobre el pecado que Jesús vivió, no la vivió porque era Dios. Al contrario, cuando vino a esta tierra, Él hizo un
pacto con su Padre, que en esta tierra no usaría sus poderes divinos para nada. Quiere decir, Jesús tenía una tentación más grande que la nuestra, porque además de todas las tentaciones que nosotros tenemos, Él tenía la tentación de usar muchas veces sus poderes divinos. Nosotros no tenemos esa tentación, porque no tenemos ningún poder divino. Quiere decir que Jesús fue tentado en todo lo que nosotros hemos tentado, y más todavía porque tenía la tentación de usar sus poderes divinos. Pero Él no podía hacerlo, porque había hecho un trato con su Padre, que en esta tierra nunca usaría sus poderes divinos sin el consentimiento de su Padre. Entonces, ¿de dónde Él tenía las fuerzas necesarias para vivir la vida victoriosa que vivió y para hacer los grandes milagros que hizo? De la misma fuente del poder que nos es accesible a ti y a mí. Quiere decir que si nosotros también orásemos como Jesús oró, seríamos capaces de hacer las mismas cosas que Jesús hizo. Inclusive Él dijo, hablando de nosotros, de sus discípulos, que cosas más grandes que las que Él hizo, nosotros haríamos. Mi pregunta es, ¿por qué no hacemos esas cosas grandes? ¿Por qué a veces temblamos delante de pequeños problemas? ¿Por qué muchas veces nos ahogamos en un vaso de agua? ¿Por qué generalmente cuando vemos las dificultades pensamos que es imposible salir de ellas? Simplemente porque nosotros no tenemos la vida de oración que el Señor Jesucristo tenía. A estas alturas ya te diste cuenta cuál es el primer elemento conservador de la experiencia cristiana. Es la vida de oración. Mira, querido, si tú no eres un hombre, una mujer de oración, no hay cómo puedas sobrevivir en la vida cristiana. Y cuando hablo de oración, no estoy hablando de aquella oracioncita de 1 minuto de mañana, 1 minuto de tarde. Estoy hablando de pasar tiempo con Dios. Yo digo siempre que el cristiano, mira, el cristiano simple no debería orar menos de media hora por día. No debería pasar menos de media hora por día con Dios en oración. Ahora, si tú no oras ese tiempo, ¿cómo esperas vivir una vida victoriosa sobre el pecado? ¿Cómo esperas hacer grandes cosas para Dios? Es por eso que nosotros a veces cuando escuchamos la historia de un milagro, de una curación milagrosa, inmediatamente dudamos, ¿será verdad? ¿Será que es la obra del Espíritu? ¿O será la obra de Satanás? Tenemos miedo, parece que tenemos miedo de milagros. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos fuerza. ¿Y por qué no tenemos fuerza? Porque no vamos a la fuente del poder que es Cristo. Dios no quiere que vivas una vida derrotada, fracasada, mediocre. Vida cristiana no es ir a la iglesia una vez por semana, devolver tu diezmo, cantar en el coro, o pasar la lección de la escuela sabática porque eres profesor de escuela sabática. No, no, no. Vida cristiana incluye esas cosas, pero es mucho más que eso. Es una vida poderosa, una vida victoriosa, y esa victoria solo la podremos obtener si aprendemos a ser hombres de oración. Yo creo que tú tienes el mismo sueño que yo tengo de un día encontrar al Señor Jesucristo, abrazarlo personalmente. Pero ese sueño nunca se va a realizar si nosotros no permanecemos en la experiencia de la salvación. Y será difícil permanecer en la experiencia de salvación si no tenemos una vida poderosa de oración, por lo menos media hora por día orando, conversando con Dios, abriendo nuestro corazón, contándole nuestras tristezas, nuestros sueños. Muchas veces cuando suceden en nuestra vida cosas que no comprendemos, decirle, mira Señor, no te entiendo, ¿por qué me está sucediendo esto? Pero cuéntale, ábrele tu corazón a Dios. El propósito de la oración no es que tú le informes a Dios, oh Señor, mi mamá está enferma, mi hijo tiene problemas, yo estoy desempleado. Dios lo conoce todo. Entonces, ¿por qué hay que contarle todo eso? No es para informarle a Dios, es para que tú sientas el compañerismo de Jesús, para que tú pases tiempo con Él. Porque cuando pasas tiempo con Él, tú te fortaleces interiormente. La fuerza de Jesucristo pasa para ti. Y después cuando te levantas de tus rodillas, los mismos problemas pueden estar delante de ti, pero tú ya no eres el mismo. Tú eres un hombre más fuerte, más corajudo, más dispuesto a trabajar y enfrentar las luchas de la vida.
Por lo tanto, el primer secreto para una vida victoriosa es la oración. Yo podría pasar aquí horas y horas hablando de la oración, pero el tema que quiero presentarte esta tarde no es ese. Bueno, el segundo elemento para la conservación de la vida cristiana también está en ese milagro de los panes y los peces. Jesús le dio pan, alimento a sus discípulos. ¿Cuál es el pan de vida? ¿Cuál es el pan que alimenta el corazón, alimenta el alma? Porque ese pan y esos peces que Jesús le dio a los discípulos era comida para el cuerpo, pero ¿cuál es la comida para el alma? Aquí está la palabra de Dios, la palabra escrita de Dios. Por lo tanto, todos los días nosotros tenemos también que separar tiempo para alimentarnos de la palabra de Dios. Ahora te digo una cosa, generalmente al ser humano natural, aunque haya sido convertido, porque tú sabes que en el momento de la conversión, la naturaleza pecaminosa que hay dentro de nosotros no desaparece totalmente. Nosotros la vamos a cargar hasta el día de la venida de Cristo. Y esa naturaleza pecaminosa, cuando se despierta, ella no quiere ser alimentada de la palabra de Dios. Ella quiere ser alimentada de cualquier cosa menos de la palabra de Dios. Por lo tanto, si tenemos que separar tiempo para estudiar la Biblia y para orar, no va a ser porque queremos hacerlo, porque nuestra naturaleza no quiere, pero tenemos que hacerlo. ¿Por qué? Porque si no oramos y si no estudiamos la palabra de Dios, entonces no vamos a poder sobrevivir en la vida cristiana. El momento de nuestra conversión fue extraordinario, fuimos salvos milagrosamente, maravillosamente, podemos escribir una historia maravillosa en nuestra conversión, pero ¿de qué vale todo eso? Si un año después, 5 años después, estamos muertos en la vida espiritual. ¿Y por qué? ¿Por qué morimos? Porque primero, no respiramos el aire puro de la oración. Segundo, no alimentamos el alma, no alimentamos el cuerpo a través del estudio de la palabra de Dios. Quiere decir, no hay manera de prepararnos para la venida de Cristo sin Biblia y sin oración. Todos los días, tiempo para pasar con Dios, orando y estudiando la Biblia. Y vuelvo a repetir, esto no va a ser natural, tenemos que esforzarnos, porque si quieres dejarte llevar por la naturaleza humana nuestra, nunca va a querer orar, nunca va a querer estudiar la Biblia. Pero ahora viene el tema de este momento. Hay un tercer elemento conservador, además de la oración, además de la Biblia, hay un tercer elemento conservador que mucha gente no conoce, o si conoce no le da importancia. Me estoy refiriendo a la testificación. En el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, Jesús primero se retira al monte para orar, para conversar con Dios, y nos enseña la gran lección de que sin oración no hay vida cristiana. Enseguida Él multiplica los panes y los peces y nos enseña la grande oración de que sin alimento espiritual no hay vida cristiana. Pero después el Señor Jesucristo hace una cosa extraña. En lugar de llamar a la multitud para entregarles el pan y el pez, ¿qué hace? Llama a sus discípulos y les entrega el pan y los peces a ellos. Y entonces ahora mira, acompáñame bien, yo quiero que la cámara me acompañe en este momento. Agarra el pan, el discípulo recibe el pan del Señor Jesucristo y ahora se va a entregarle a la multitud. Y le entrega a la multitud y se queda de manos vacías. Ahora, el hecho de quedarse de manos vacías le hace sentir a él, al discípulo, la necesidad de volver a Jesús. Y Jesús le da más. El discípulo recibe y ahora con las manos llenas nuevamente vuelve hacia la multitud y entrega el pan y se queda de manos vacías. Y el hecho de quedarse con las manos vacías le hace sentir la necesidad de volver a Jesús. Y Jesús le da más. Pero ahora piensa un poco. En una de esas Jesús le da pan y pez al discípulo. Él agarra el pan y en la mitad del camino se para y dice, no, ya entregué bastante, voy a guardar un poco para mí. Bueno, guardaba, pero ¿qué pasa? Si guarda el pan para él, con las manos llenas ya no tiene necesidad de volver a Jesús. Y entonces se queda con un pan frío. Eso es lo que le está pasando a mucha gente en la iglesia. Hay gente que me dice, pastor, yo no sé qué pasa conmigo, porque en los primeros años de mi conversión a mí me gustaba cantar, me gustaba ir a la iglesia, yo vivía animado, predicaba el evangelio,
me daba alegría de ir todo sábado a la iglesia, pero ahora no, pastor, ahora amanece el sábado, quiero dormir, no quiero ir a la iglesia, tengo que esforzarme para ir a la iglesia. ¿Por qué mi vida cristiana se ha vuelto una vida mediocre? Yo te digo por qué. Porque el pan que Jesucristo te está dando se queda en tus manos, te lo guardas para ti. Y cuando tú guardas la experiencia espiritual para ti, en poco tiempo esa experiencia espiritual no tiene sabor, no tiene alegría. Estás en la iglesia, pero no eres feliz. No te da ganas de cantar, no te da ganas de alabar el nombre de Dios. ¿Por qué? Simplemente porque estás guardando el pan espiritual para ti. Entonces aquí viene el tercer secreto si quieres crecer en la vida cristiana. Además de orar y de estudiar la Biblia, tienes que buscar un amigo, un vecino que todavía no conoce el Evangelio, un pariente que todavía no aceptó a Cristo, un compañero de trabajo, un compañero de estudios, y tienes que traerlo para Cristo, tienes que hablarle de Jesús. Cuando tú haces eso, tú estarás creciendo en la vida espiritual. Cuando tú traes a alguien para Cristo, vas a tener ganas de volver a Jesús todos los días. Pero si tú solo oras, estudias la Biblia y no ganas nadie para Cristo, ¿qué pasa? En poco tiempo pierdes las ganas de orar y de estudiar la Biblia. Entonces, el elemento testificación es básico para que puedas crecer en la experiencia cristiana. Ahora, lo que quiero que entiendas es que cuando hablo de testificación, no estoy hablando de dar estudios bíblicos, porque querido, hay mucha gente que se desanima y dice así, oh, pastor, yo quisiera, pero yo no sé dar estudios bíblicos. No, yo no estoy hablando de dar estudios bíblicos. Cuando hablo de testificación, estoy hablando de buscar a alguien de tu círculo de amistad, de tus vecinos, de tus parientes, y traerlo para Cristo, no darle estudios bíblicos. Porque dar estudios bíblicos es un don que no todos los miembros de iglesias lo han recibido, por lo tanto, no todos los miembros de iglesias saben dar estudios bíblicos. En la iglesia hay gente especialista en dar estudios bíblicos, pero la grande mayoría no. Así que porque no has recibido el don de dar estudios bíblicos, tú te vas a quedar de brazos cruzados, no vas a hacer nada. No, porque si te quedas de brazos cruzados vas a morir en la vida espiritual. Pero la testificación no quiere decir necesariamente dar estudios bíblicos. Ahora te voy a dar algunos pasos que tienes que tener en cuenta para ver cómo llevar a alguien para Cristo. Paso número 1, escoge un amigo. ¿Entendiste? Lo primero que tienes que hacer es escoger una persona del círculo de tu amistad, de tus amigos, de tus parientes, de tus vecinos, compañeros de trabajo, una persona. ¿Ah? Tú no le dices nada, tú escoges para ti. Él no sabe ni siquiera que lo has escogido. Pero ahora, paso número 2, empieza a orar por esa persona, por lo menos 10 minutos por esa persona. ¿Ah? Vamos a decir, yo escogí a Juan. Juan es mi vecino. Paso número 1, escoger. Voy a trabajar este año por Juan. Paso número 2, orar. A partir de hoy voy a empezar a orar 10 minutos por Juan, por su familia. ¿Y qué es lo que voy a decir a Dios en esta oración? Voy a decirle así, mira Señor, he escogido a Juan para traerlo para ti este año. Yo no sé cómo aproximarme de él. Yo no sé qué palabras decirle. Yo no sé cómo despertar su interés para que estudie la Biblia. Yo sé que Juan es duro, a Juan no le gusta la religión, a Juan no le gusta el Evangelio, pero Juan es un ser humano, tiene dificultades, tiene problemas. Por lo tanto, Señor, yo te suplico que me ayudes a traer a Juan para tu iglesia. Ayúdame a testificar de tu amor para Juan. En primer lugar, Señor, empieza a trabajar en el corazón de Juan. Prepara su corazón, cosa que cuando yo hable con él ya no me rechace, ya esté preparado. Si posible, Señor, tú sabes que yo soy muy tímido, tengo miedo de hablar. Haz una cosa, haz que el propio Juan me pregunte a mí. Dame esa bendición. Haz que el propio Juan me busque y me diga, ayúdame a estudiar la Biblia. Pero Señor, yo no sé lo que vas a hacer. Una cosa yo te pido, este año yo quisiera trabajar por Juan, por lo tanto, bendice a Juan, ayúdalo a Juan. Todos los días vas a orar 10 minutos por Juan. Ahora mira, date cuenta,
El hecho de que tú comienzas a querer testificar y traer a Juan para Cristo, ya te hace por lo menos orar 10 minutos. Antes, cuando tú no testificabas, cuando tú no hacías nada, tú no orabas nada. Pero ahora, por causa de Juan, ya empiezas a orar 10 minutos. Es por eso que te digo, la oración, el estudio de la Biblia y la testificación están unidos. Uno te lleva al otro. Entonces, paso número 1, escoge el amigo. Ahora, yo te diría, escoge mejor 3 o 4, porque uno te puede fallar. Escoge 2, 3, 4, en fin. Y trabaja por 2, 3, 4 si quieres. Por lo menos tienes que trabajar cada año por uno. Escoge el amigo. Segundo, empieza a orar. Ora, 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 ora. Y ahora voy a darle un consejo a los pastores y a los ancianos y dirigentes de la iglesia. Yo creo que cuando se lanza una campaña de siembra para futuramente tener una campaña de evangelismo de cosecha, deberíamos marcar un día en que todos los miembros de la iglesia traigan el nombre de su amigo o sus amigos por quienes van a trabajar este año. Entonces se prepara un altar en la iglesia, se coloca los nombres ahí y se ora. Y a partir de ese día, la iglesia podría, por ejemplo, decidir realizar una media vigilia cada último sábado de mes. Todo último sábado del mes, de 8 de la noche a medianoche, la iglesia se reúne para orar. ¿Para orar por qué? Para orar por los nombres que están en el altar. Porque cada miembro tiene amigos con quienes está trabajando. Los miembros han traído el nombre de sus amigos para el altar. Ahora la iglesia se reúne una vez por mes, el último sábado, en una media vigilia de 8 de la noche a medianoche para orar. En esa reunión de oración también los hermanos cuentan ya cómo les está yendo el trabajo de testificación con su amigo. Y si están encontrando alguna resistencia, piden que la iglesia ore para que el Espíritu trabaje en el corazón de esas personas. Quiere decir, el único que ora por tu amigo no eres tú, sino que toda la iglesia ora una vez por mes en esa medianoche vigilia, porque los nombres todos están en el altar. Ahora, un día, por ejemplo, tú puedes ir donde tu amigo Juan y decirle así: Juan, hay una cosa que estoy haciendo y que tú no sabes, y te voy a contar. He decidido colocar tu nombre este año como un nombre por el cual yo voy a orar. Y no solo yo, sino que una vez por mes mi iglesia toda se reúne para orar únicamente por ti. Yo no sé si tú sabías, pero ahora te estoy avisando y quiero decirte una cosa. Si tú tienes algún pedido especial por el cual tú quieres que yo ore, si tú en tu vida, en tu familia, con tus hijos tienes un problema especial, dime cuál es. Yo en esos minutos que oro por ti voy a colocar en las manos de Dios tus problemas. Y si el último sábado de este mes tú quieres acompañarme a la iglesia, tú vas a ver que toda la iglesia va a orar por ti. Y te digo una cosa, en las experiencias que hemos hecho en otros lugares, la grande mayoría de las personas, cuando se entera que hay una iglesia orando por él, cuando se entera que hay un amigo orando por él, se alegra, abre su corazón, cuenta sus problemas. Y cuando él abre su corazón para ti, tú te das cuenta de los dramas que él vive. Y ahora tú le dices: mira, además de orar, yo te puedo enseñar una cosa. Aquí en este libro hay secretos que te van a ayudar a tener un hogar feliz, hijos felices. Hay poder, hay secretos para vencer, para aprender a dejar de fumar, a dejar de tomar, en fin. Ya se presenta una oportunidad para que tú puedas comenzarle a hablar de Jesús. Solo que tú no sabes dar estudios bíblicos. Entonces, cuando ya ves que en el corazón de él se despertó el deseo de estudiar la palabra de Dios, tú lo traes a la iglesia, porque en la iglesia hay una clase bíblica o hay una escuela sabática especial para visitas, o hay un grupo pequeño en la casa de algún hermano, llévalo para allí, o hay una dupla de instructores bíblicos en la iglesia, llévalos a ellos para darle estudio bíblico a él, en fin. Quiero decir, estoy pensando en la posibilidad de que tú no sabes dar estudios bíblicos. ¿Ah? Porque si tú sabes, tú lo puedes hacer, pero si no sabes, en fin, llévalo a escuchar un programa de radio, consíguele un libro, préstale, dale un curso por correspondencia, consíguele un cassette con un sermón, préstale. Quiere decir, tú eres la especie de padrino espiritual de él. Tu trabajo es no dejarlo tranquilo, orar por él,
darle materiales, traerlo para las reuniones de la iglesia, cuando hay una excursión, cuando hay un concierto musical especial, cuando hay un potluck, invítalo, haz que él se empiece a familiarizar con la iglesia, aparece en su corazón el deseo de estudiar la Biblia, lo encaminas para que pueda estudiar la Biblia, oras por él. Ya cuando se anima para venir a la iglesia, vas a su casa, lo traes a la iglesia, después del culto lo acompañas hasta su casa. Quiere decir, tú eres su padrino espiritual. Ahora, cuando viene la semana de cosecha, listo. Ahora tú simplemente llevas a tu amigo allá y el Espíritu de Dios toma la decisión de él y tú te vas a sentir emocionado cuando lo veas entrando en el tanque del bautismo para ser bautizado. Y ahora es no solamente tu amigo, sino un hermano en Cristo. Y durante todo este periodo, ¿qué ha pasado? A medida que has hecho ese trabajo maravilloso, te ha dado más ganas de orar, te ha dado más ganas de estudiar la Biblia, y como consecuencia de todo eso, todavía has traído un alma para Cristo y te sientes muy feliz. Y hay una promesa linda del Espíritu de Profecía, que allá en el cielo tendrás una corona, y en esa corona ese amigo tuyo que has traído para Cristo brillará como una estrella por toda la eternidad. Oh, mi amigo querido, yo sé que, como ya te dije, tú tienes el sueño de entrar un día por las puertas de Jerusalén celestial. Pero para eso, querido, tienes que aprender que vida cristiana no existe sin oración, sin el estudio de la palabra de Dios y sin la testificación. Ahora, si tú esperas que para testificar tú tienes que sentir ganas, vuelvo a repetir, no vas a sentir ganas nunca. Tú tienes que esforzarte, tú tienes que obligarte, pero tú sabes que para las grandes cosas de la vida, para las grandes conquistas que has hecho en la vida, claro que te has esforzado. Si hubieras esperado que a sentir ganas de hacer, nunca hubieras hecho nada, sino que tú te desafiaste y fuiste adelante, te arrodillaste, le pediste fuerzas a Dios y entraste a la lucha y fuiste victorioso. La misma cosa va a suceder con el traer almas para Cristo. Cuando los pastores en la iglesia estamos preocupados en que tú ganes almas, no es porque tenemos que alcanzar un blanco de bautismos. Y yo le digo a mis compañeros pastores, si un día tú pensaste que nuestro trabajo es alcanzar un blanco de bautismos, estás completamente equivocado, porque no lo es. Yo siempre digo que cuando Cristo venga a esta tierra, me va a llamar y me va a decir, Bullón, ven aquí. A ver, ¿cuántas almas bautizaste? ¿Esa es la pregunta que me va a hacer? No, absolutamente no. Entonces, ¿qué me va a preguntar? Bullón, ¿cuántas campañas de evangelismo realizaste? ¿Es eso? No. ¿Cuántos templos construiste? No. ¿Cuántos libros escribiste? No. Entonces, ¿qué es lo que Jesús me va a preguntar? Él me va a decir, hijo, ¿dónde está la iglesia que yo te di para que tú la cuides? ¿Dónde está la iglesia que yo te di para que tú la prepares para mi venida? ¿Has preparado mi iglesia? Y para preparar la iglesia solo hay 3 maneras: Biblia, oración y testificación. Por lo tanto, querido, cuando yo como pastor estoy preocupado en que tú ganes almas, no es porque yo tengo que alcanzar un blanco de bautismos, es porque si yo no te veo orando, estudiando la Biblia y testificando, trayendo a alguien para Cristo, ¿qué pasa? Estoy viendo que no estás preparado para la vuelta de Cristo. Y si cuando Cristo viene tú no estás listo, te vas a perder, sí, pero tu sangre Dios la va a demandar de mis manos. ¿Por qué? Porque yo era tu pastor. Yo era el que debía haberte enseñado. Yo era el que debía haberte encaminado para ganar almas. Por lo tanto, esta es una responsabilidad que yo tengo como pastor, enseñarte a crecer en la vida cristiana, porque como ya lo dije, salvarse es la cosa más simple. Es solo decir, Señor Jesucristo, sálvame, ya estás salvo. ¿Y ahora? Ahora tienes que aprender a conservarte salvo. ¿Y cómo? Si no oras, si no estudias la Biblia y si no testificas. Yo voy a estar en tu ciudad para realizar una campaña de evangelismo de cosecha. Generalmente la campaña dura 4 días, 8 días máximo. Pero dime, ¿cómo en 4 días o en 8 días yo voy a presentar todo el cuerpo doctrinal de la iglesia para esos nuevos conversos? No hay manera. Entonces, esas noches que estaré contigo es solamente para tomar las decisiones, para llevar a las personas a entregarse a Cristo, para decidir bautizarse y nada más.
Pero todo el cuerpo doctrinal, la enseñanza bíblica debe haber sido dada antes. ¿Por quién? Por ti, el miembro de iglesia. Porque tú eres la persona más importante en el programa de evangelización de la iglesia. Y ya te lo dije en otro seminario, Dios no te dio la misión de ganar almas porque Dios no pueda hacerlo. Claro que Dios puede, con los ángeles, con los animales, Él solito, Él puede. Pero te dio ese trabajo a ti porque eres tú y yo, somos nosotros, los seres humanos, que necesitamos crecer. Y para crecer necesitamos orar, estudiar la Biblia y testificar. Voy a estar orando por ti, querido. No sé, no te conozco, no sé quién eres. Tal vez en este momento estás viviendo el momento más difícil de tu vida. Oh, cuántas veces pasamos por el valle de sombra y de muerte. Nadie sabe nuestro dolor, nadie sabe nuestra lucha. Quién sabe en este momento estás adeudado completamente, escuchando este video y pensando, ¿cómo eso va a ayudarme a resolver el problema de las deudas en que me he metido? O tal vez tienes un problema familiar, tu hogar se está deshaciendo y te preguntas, ¿cómo este tema que el pastor está presentando me va a ayudar a resolver mi problema familiar? O problema con los hijos, o problema de relaciones, yo no sé. Pero una cosa sé, si tú oras, si tú estudias la Biblia, si tú testificas todos los días, yo no sé qué es lo que Dios va a hacer en ti, pero te vas a sentir más fuerte, con más ganas de vivir, con más ganas de enfrentar las luchas de la vida. Y te digo una cosa, cuando Jesús está en ti, cuando el Espíritu habita en ti, porque lo ha prometido, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, que desaparezcan los problemas, que salgan de tu camino, porque nada será capaz de detenerte. Lo que más quiero es que tú disfrutes de la plenitud de la vida cristiana. Pero para eso, recuérdate, oración todos los días, Biblia todos los días y testificación todos los días, donde estés, en la calle, en el tren, en el avión, en el trabajo, en el vecindario, siempre hablándole a alguien del amor maravilloso de Cristo. Espero verte un día en el reino de los cielos. Y cuando llegue a tu ciudad y cuando el Espíritu de Dios me ayude a llamar a las personas para adelante, yo quisiera verte a ti, emocionado, tal vez hasta llorando, viendo que un amigo a quien tú le hablaste de Jesús, a quien tú lo trajiste para Jesús, se levanta y va adelante diciéndole, Señor, yo quiero ahora entregarme a ti. Y en el reino de los cielos, esa persona te va a abrazar y te va a decir, muchas gracias porque un día me hablaste de Jesús. Yo no hubiera llegado aquí si no fuese porque tú me hablaste, tú oraste por mí, tú te preocupaste por mí. Que Dios te bendiga ricamente. Un grande abrazo. A veces yo oigo a alguien mirar o escuchar la noticia de que alguien cayó o alguien falló y dicen así, pero ¿cómo fue capaz de hacer eso? ¿Cómo fue capaz? Oh querido, ni tú ni yo sabemos de lo que somos capaces de hacer. ¿Estamos bien? Solo por la gracia redentora de Jesucristo. Hasta aquí hemos caminado bien porque el brazo poderoso del Señor Jesús nos ha conservado, no porque hay algún mérito en nosotros. ¿Acaso las grandes victorias de David fueron por él? ¿Qué significaba una piedrecita para derrotar a un gigante como Goliat, armado hasta los dientes? Y ni siquiera usó 5 piedras, recogió 5 piedras, pero usó apenas una. No me digas que eso fue por la técnica de él en usar la honda. No era por el entrenamiento, la capacidad, no. Fue Dios. Dios intervino paso a paso en la vida de David, mientras él tenía su mano tomado de la mano del Señor Jesús. Cuando él soltó la mano, comenzó su desgracia. Y su desgracia comenzó cuando descuidó sus responsabilidades.
Su ejército estaba en el campo de batalla y en lugar de ir él con su ejército al campo de batalla, como lo había hecho siempre, esta vez se quedó en casa, sin hacer nada. Y durante la tarde, en lugar de levantarse y hacer alguna cosa, durmió toda la tarde. Y cuando se levantó, ni siquiera se levantó para trabajar, se levantó para pasear por el terrado de su casa. Y fue ahí que vio. David era un hombre con poder. Tú sabes que Dios confía poder a sus hijos. Todos nosotros tenemos poder. El padre tiene poder en su familia, la madre. El que trabaja en cualquier lugar tiene poder en su radio de acción, el poder de la influencia, el poder del cargo. Tenemos poder, pero Dios nos confía el poder para edificar, para construir, nunca para destruir. Pero solo seremos capaces de edificar y construir si estamos tomados de la mano del Señor Jesús. El día que soltemos la mano de Jesús, vamos a usar el poder para el mal. Y en esta ocasión, en esta circunstancia, David había soltado la mano de Dios. Lo demás fue consecuencia. Vamos a abrir el primer texto para esta noche, en el segundo libro de Samuel. Ahí está, capítulo 11, versículo 2. Es un texto interesante. Dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Mi pregunta es, generalmente vamos al lecho en la noche. ¿Qué hacía el rey bendito durmiendo en la tarde? Porque el pueblo estaba en el campo de batalla. Y en ese tiempo el rey iba al frente de su pueblo. Y mientras el pueblo estaba en el campo de batalla, ¿qué hacía el bendito rey durmiendo? La mente desocupada es el taller del diablo. Dice que cuando el diablo a veces, esto no dice la Biblia, es una historia, ¿no? Dice que el diablo a veces dice, bueno, ya estoy cansado de tentar a la gente, de destruir la vida, no los voy a tentar más. Pero cuando ve a alguien sin hacer nada, cuando ve a alguien con la mente desocupada, el pobre diablo dice así, pero es que he prometido que yo no los voy a tentar más. Pero cuando ve una mente desocupada, el pobre no puede resistir la tentación y cae y tenta. Una mente desocupada es taller del enemigo. Generalmente la tentación aparece cuando no estás haciendo nada. Por eso es que tenemos que estar con nuestra mente siempre ocupada en cosas buenas, en cosas que edifican, en cosas nobles. Pablo dice, si hay algo bueno, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Pero sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. El problema no fue la hermosura de la mujer. El problema tampoco fue que se estaba bañando. Ni el problema fue que él la vio. El problema es que él estaba sin hacer nada, paseándose en el terrado de la casa, de un lado para otro, sin saber en qué pensar.
su ejército allá en el campo de batalla, y él, que debería estar al frente del campo de batalla, durmiendo en la tarde. Ahora, ¿ustedes creen que David se va a salvar o no? Claro que se va a salvar. ¿Cuántos salmos de la Biblia fueron escritos por David? David, ¿cuántos sermones has escuchado acerca de David? David es una fuente de inspiración para mucha gente. Por lo menos para mí lo es. Ustedes saben que Jesús vino de la descendencia de David. ¿No podría haber escogido Dios para ser ascendiente de David alguien que no tuviera el pasado negro que tuvo David? Otra cosa, la Biblia está llena de historias. Dios no podría haber seleccionado solo las historias inspiradoras para colocar en la Biblia, para que cada vez que leyésemos la Biblia nos sintiésemos inspirados a hacer cosas buenas. Podría. ¿Por qué Dios registró en la Biblia historias terribles? Si ustedes leen la Biblia de Génesis hasta el Apocalipsis, vas a encontrar algunas historias que literalmente te da repugnancia. ¿Cómo es que los seres humanos fueron capaces de hacer eso? Y muchos de ellos van a estar en el reino de los cielos. ¿Cuál es la explicación? ¿Cuál es la explicación para que un hombre de Dios como David, porque ustedes saben que de jovencito David era un niño consagrado a Dios? Hoy día a los niños en la iglesia no les contamos historias de David, que era un pastorcillo, que cuando venían los leones, él en el nombre de Dios enfrentaba a los osos y a los leones, y cuando tenía más o menos 16 años se enfrentó a un gigante Goliat, y con solo una piedrecita lo derrotó. ¿No contamos historias maravillosas? ¿Acaso cuando Samuel visitó a Isaí, el padre de David, y le dijo: Dios me ha mostrado que entre tus hijos está el futuro rey de Israel? Entonces Isaí dijo: seguramente es este. No, ese no es. Entonces debe ser este otro. No, ese tampoco. Entonces este. No, este. Y fueron desfilando todos los hijos de Isaí, y Samuel decía: no, ninguna de esos. Y entonces Isaí preguntó: pues, ¿y entonces quién? Ya no tengo más. ¿Cómo no tienes más? Dios me ha mostrado que un hijo tuyo va a ser el rey. Tienes que tener un hijo más. Sí, tengo un debilucho, flaquito ahí pastando ovejas. Pero ese no, pues ese no va a ser rey nunca. Llámalo. Y lo trajeron. Y cuando Samuel lo vio, dijo: este es el hombre. Ahí nace ese versículo que dice que Dios no ve lo que está delante de sus ojos como los hombres. Cuando vamos a escoger a alguien, le vemos al más pintoso, al más hermoso, al más bonito, al más inteligente, al más apuesto. Pero Dios no ve así. Cuando Dios ve el corazón. Y David fue llamado el hombre conforme al corazón de Dios. Fue un hombre extraordinario. Fue nombrado rey de Israel. Pero cayó y cayó estrepitosamente. Lección número 1. El hecho de que hoy estamos bien con Dios no significa que mañana también estaremos. No existe una vez salvo, para siempre salvo. No existe. Existe una vez salvo, cada día salvo, cada hora salvo, cada minuto salvo, cada segundo salvo. No es porque Dios me ha usado durante 40 años que me va a seguir usando. Mañana puedo tener una caída estrepitosa. Porque basta soltar el brazo poderoso de Dios y no somos nada.
veces yo oigo a alguien mirar o escuchar la noticia de que alguien cayó o alguien falló y dicen así, pero ¿cómo fue capaz de hacer eso? ¿Cómo fue capaz? Oh querido, ni tú ni yo sabemos de lo que somos capaces de hacer. ¿Estamos bien? Solo por la gracia redentora de Jesucristo. Hasta aquí hemos caminado bien porque el brazo poderoso del Señor Jesús nos ha conservado, no porque hay algún mérito en nosotros. ¿Acaso las grandes victorias de David fueron por él? ¿Qué significaba una piedrecita para derrotar a un gigante como Goliat, armado hasta los dientes? Y ni siquiera usó 5 piedras, recogió 5 piedras, pero usó apenas una. No me digas que eso fue por la técnica de él en usar la honda. No era por el entrenamiento, la capacidad, no. Fue Dios. Dios intervino paso a paso en la vida de David, mientras él tenía su mano tomado de la mano del Señor Jesús. Cuando él soltó la mano, comenzó su desgracia. Y su desgracia comenzó cuando descuidó sus responsabilidades. Su ejército estaba en el campo de batalla, y en lugar de ir él con su ejército al campo de batalla, como lo había hecho siempre, esta vez se quedó en casa, sin hacer nada. Y durante la tarde, en lugar de levantarse y hacer alguna cosa, durmió toda la tarde. Y cuando se levantó, ni siquiera se levantó para trabajar, se levantó para pasear por el terrado de su casa. Y fue ahí que vio. David era un hombre con poder. Tú sabes que Dios confía poder a sus hijos. Todos nosotros tenemos poder. El padre tiene poder en su familia, la madre. El que trabaja en cualquier lugar tiene poder en su radio de acción, el poder de la influencia, el poder del cargo. Tenemos poder, pero Dios nos confía el poder para edificar, para construir, nunca para destruir. Pero solo seremos capaces de edificar y construir si estamos tomados de la mano del Señor Jesús. El día que soltemos la mano de Jesús, vamos a usar el poder para el mal. Y en esta ocasión, en esta circunstancia, David había soltado la mano de Dios. Lo demás fue consecuencia. Mandó llamar a la mujer porque él tenía poder, era el rey. ¿Quién le podía decir no al rey? Cometió adulterio. Unos días después la mujer llega, manda un emisario y le dice: rey, estamos en un problema terrible porque estoy embarazada y hace meses mi esposo está en la batalla. ¿Qué explicación tengo? No sería motivo para que él se arrepintiera, llorara y pidiera perdón, pero no lo hizo. Tenía poder y usó mal el poder. Mandó traer al esposo de Betsabé y le dijo: mira, ve a tu casa, estás tanto tiempo en el campo de batalla, ve a tu casa, duerme con tu esposa. Miren la manipulación del poder. Pero el esposo de Betsabé, un general del ejército de David, dijo: no, señor, ¿cómo voy a ir a dormir a mi casa mientras mis soldados están en el campo de batalla? El rey, la historia es grotesca y está en la Biblia. ¿Por qué Dios ha registrado historias grotescas en la Biblia? Por un motivo: porque Él quiere que nosotros aprendamos
de las cosas buenas y aprendamos de las cosas malas. Evitemos los errores de los hombres que fallaron y sigamos el ejemplo de los hombres y las mujeres que acertaron. La Biblia no esconde la humanidad de los seres humanos. La Biblia no disfraza. La Biblia es clara. Porque Dios entiende mejor que nadie al ser humano, y Dios sabe que una de las mejores maneras de enseñar es a través de las historias. Es por eso que cada noche yo cuento algunas historias, porque estoy reforzando los conceptos teóricos a través de las historias. Esta noche ni necesito una historia, porque la historia es bíblica. David hizo de todo para que el general fuese a la casa a dormir con la esposa, pero no consiguió. Y al no conseguir, le dijo: entonces vuelve al campo de batalla. Pero agarró a otro general y le dijo: mira, cuando se descuida, mándalo matar. Y mataron. O sea, David no solo adulteró, David usó el poder, usó la intriga política, usó el asesinato. Un hombre que de joven, de niño, fue un extraordinario hombre de Dios. Soltó el brazo de Dios y se arruinó, se hundió. Es por eso que te digo, ni tú ni yo tenemos la mínima idea de a dónde podemos llegar si soltamos el brazo poderoso de Jesús. La historia es muy triste. El esposo de Betsabé murió y ahora David va delante del pueblo y le dice: mi general ha muerto en batalla, ha dejado una viuda, lo mínimo que puedo hacer es casarme con la viuda. Y lógicamente el pueblo aplaude. Qué héroe, qué hombre noble. Pero tú y yo conocemos la historia. Un día Dios envió al profeta Natán a visitar a David. Miren cómo somos los seres humanos. Y el profeta Natán le dijo: David, necesito tu ayuda. Ahí el rey. Así somos los líderes. Necesitas mi ayuda. Ah, no, siéntate, habla ahí, estoy listo aquí para ayudar. Natán supo llegar. Necesito tu ayuda. Muy bien, habla, dime, ¿cómo te puedo ayudar? Y le dice: te voy a contar una historia. En un pueblo había un hombre rico que tenía muchas ovejas, y había un hombre pobre que tenía solo una ovejita. Un día llegaron a visitar a la casa del hombre rico, y teniendo muchas ovejas, en lugar de matar una de sus muchas ovejas, mandó matar la única ovejita del hombre pobre. Rey, ¿qué deberíamos hacer con este hombre? El rostro de David se encendió de ira, porque cuando se trata de hacer justicia con los otros, ahí estamos listos. Cuando se trata de levantar la mano para disciplinar a otros, se llenó de ira y dio la sentencia: ese hombre tiene que morir. Y el profeta lo miró y le dijo: mi rey, ese hombre eres tú. Tenías todas las mujeres del reino y te robaste la única esposa de tu general. Se confrontó con su pecado. No tenía dónde ir, no tenía dónde correr. En una noche oscura salió y corrió y corrió y corrió. Por primera vez tuvo una noción correcta de su situación, de su actitud. Entró a una cueva, se arrodilló en esa cueva llorando
derramando el alma a Dios. Ahí escribió el Salmo 51. En ese Salmo 51 él confiesa a Dios: Señor, soy una miseria, no valgo para nada. Pero de ese salmo voy a tomar un versículo que es encima del cual voy a trabajar esta noche. Salmo 51, versículo 5. Mire lo que él dice, arrodillado, clamando a Dios. He aquí, Señor, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Ahora, si tú solo lees el versículo y no lees el contexto, vas a pensar que el sexo es pecado. Y porque la mamá y el papá tuvieron una noche de sexo, él nació, y que él considera que es fruto de pecado. Pues es una visión completamente distorsionada de la palabra de Dios. Él no está hablando de eso. Él está hablando de la naturaleza pecaminosa del ser humano. ¿Qué es naturaleza pecaminosa? Te voy a explicar. Cuando nosotros fuimos creados, cuando Adán y Eva fueron creados, ellos fueron creados con naturaleza perfecta. ¿Qué es naturaleza perfecta? Es la inclinación, es la tendencia a hacer el bien. Así como para ti es fácil respirar, es natural respirar, para Adán y Eva, con la naturaleza perfecta con que fueron creados, era natural obedecer. Desobedecer era contra su naturaleza. Y ahora vas a preguntar: ¿y entonces por qué pecaron? De cierta manera, cuando Adán y Eva desobedecieron, fueron contra su naturaleza, porque ellos tenían naturaleza perfecta. Pero entonces sucedió un misterio. El ser humano perdió la naturaleza perfecta y adquirió una naturaleza extraña, mala, perversa, que se llama naturaleza pecaminosa. Y después, cuando los seres humanos comenzaron a nacer, todos vinimos al mundo trayendo la naturaleza pecaminosa. Pastor, ¿qué es la naturaleza pecaminosa? Lo contrario de la naturaleza perfecta. O sea, con la tendencia, con la naturaleza pecaminosa, lo que es natural, lo que es simple, lo que es fácil, es desobedecer, es fabricar el mal, es andar en los caminos del mal. Lo que es difícil, y yo diría imposible, es obedecer. Eso ya es contra nuestra naturaleza, la obediencia. Lo que es natural para el hombre caído es la desobediencia. Todos nosotros hemos venido al mundo trayendo la tendencia al mal. Somos pecadores desde que nacemos. A veces los adultos tenemos dificultad en entender eso, pero desde que nacemos ya traemos el egoísmo arraigado en nuestro ser, en nuestra naturaleza. ¿Y quieres probar? Dale la mamadera a tu hijito, no quiere. Dale, no quiere. Entonces toma la mamadera y dale al otro, ahí él quiere. Y tú te ríes: ay, qué bonito. ¿Pero qué es eso? Eso es el egoísmo natural. Él no lo hace pensando, está dentro de él. Solo que cuando vamos creciendo, dejamos de ser niños, nos volvemos adolescentes, jóvenes, adultos. Aprendemos a disfrazar nuestra naturaleza egoísta. Un ejemplo: coloca 5 pedazos de torta en la mesa, de pastel, y coloca 6 pedazos de pastel y coloca 5 niños. Cada uno va a agarrar lo más rápido que pueda un pedazo y sobra un pedazo. Pero observa, todos van a comer lo más rápido que puedan,
para agarrar el pedazo que está sobrando. Porque son egoístas explícitos. No disfrazan. El niño no disfraza. Pero a medida que vamos creciendo, coloca 6 pedazos de pastel en la mesa y 5 adultos. Cada uno agarra su pedazo y come con mucha delicadeza. Y sobra un pedazo. Los 5 se mueren de ganas de agarrar el pedazo. Pero se miran. Por favor. No, tú, por favor. No, tú. No, tú. Pero en el fondo del corazón, inconscientemente lo que están diciendo es, ¿cómo podrían desaparecer estos 4 para comérmelo yo? Pero es que aprendimos a disfrazar. Ahora, no es porque somos perversos conscientemente, eso está en nuestra naturaleza. Solo que hemos aprendido a disfrazar. Eso es lo que David dijo cuando he sido formado en maldad. Ya he venido al mundo trayendo la naturaleza pecaminosa desde mi concepción. Yo ya vine al mundo trayendo esta naturaleza mala. Y Pablo en cierta ocasión en Romanos capítulo 7 lloró y dijo, yo no entiendo mi vida. Yo sé todo lo que Dios quiere de mí, lo que Dios espera de mí. Yo trato de hacer lo que Dios quiere, pero cuando me doy cuenta ya estoy haciendo todo lo contrario. Y si estoy haciendo lo que no quiero, porque lo que yo quiero es esto, pero estoy haciendo lo que no quiero, entonces quien hace esto ya no soy yo, sino el pecado que está dentro de mí. ¿De qué está hablando? De la naturaleza perversa que todos traemos al mundo. Y entonces Pablo llega a un momento y se desespera y dice, miserable hombre que soy, ¿quién me librará de esto? Y la experiencia de Pablo es la tuya y es la mía. Nosotros sabemos lo que Dios quiere. Tratamos de hacer lo que Dios quiere. Pero cuando nos damos cuenta ya estamos yendo para allá. Y nos desesperamos. Y lo que pensamos es, yo no valgo para nada, mi palabra no vale para nada, le he prometido a Dios 1000 veces, pero yo soy débil, yo no puedo cumplir. No te desesperes, querido. Lo que tienes que aprender, lo que tienes que entender es cómo se vive con la naturaleza mala que está dentro de mí. ¿Por qué? Porque hasta cuando Cristo vuelva, todos nosotros vamos a cargar esa naturaleza mala, todos. Y mientras carguemos esa naturaleza perversa, al menor descuido vamos a descender a lo profundo del abismo. Y esa lucha va a ser hasta cuando Cristo vuelva. Porque cuando Cristo vuelva, Pablo dice, esto mortal será vestido de inmortalidad. Y esto corruptible será vestido de incorruptibilidad cuando Cristo vuelva. Pero en la conversión ya no cambié. No, te voy a explicar lo que pasa en la conversión. Si tú naces con naturaleza pecaminosa, con tendencia para el mal. Tú no tienes la naturaleza que quiere obedecer, tienes solo la naturaleza propia del ser humano de pecado. Pero un día te encuentras con Cristo y aceptas a Jesús como tu Salvador y le entregas tu vida. ¿Sabes lo que el Señor Jesús hace? Coloca en tu corazón la naturaleza de Cristo. Pablo le llama eso la mente de Cristo. Solo que esa mente de Cristo, esa naturaleza de Cristo en ti es como un nené recién nacido. A partir del momento de tu conversión, tú pasas a ser un ser humano con 2 naturalezas. Una vieja naturaleza perversa y una naturaleza recién nacida, la nueva criatura en Cristo. Y a partir de ese momento hasta la vuelta de Cristo, esas 2 naturalezas van a luchar. La naturaleza vieja perversa va a querer apoderarse de tu vida. La naturaleza de Cristo también va
apoderarse de tu vida, va a querer. Un joven un día me dijo, pastor, cuando yo no era convertido, cuando yo no conocía a Jesús, yo era feliz a mi manera. Hacía cosas malas y todo, pero era feliz. Me dominaba, me controlaba, pero era feliz. No tenía lucha. Ahora, desde que conocí a Jesús, mi vida es una lucha. ¿Por qué? Porque antes de conocer a Jesús no había lucha en tu vida. Porque antes solo tenías una naturaleza. ¿Con quién iba a pelear esa naturaleza? Entonces no había lucha en tu vida. ¿Y por qué después que conoces a Jesús pasas a experimentar la lucha? Porque ahora tienes la naturaleza de Cristo y tienes la otra naturaleza perversa. Y esas dos van a pelear una contra la otra. Y mira lo que Pablo dice, lo explica de una manera muy interesante. Romanos, por favor. No seas vencido por lo malo, por la naturaleza mala, sino vence con el bien la naturaleza de Cristo, el mal. Vence con el bien el mal. Esto es interesante. Te voy a hacer la última ilustración de la noche. Mira, vamos a decir que tenemos dos tigres en una lucha a muerte. Pero ahora tú separas los tigres, lo colocas uno aquí y a otro aquí. A este le das comida día y noche, lo alimentas día y noche, día y noche. Y el tipo está robusto, fuerte, lleno de vida. A este pobrecito no le das comida. De vez en cuando te acuerdas un poquito de comida. Pasan 2, 3 días, otro poquito de comida. El pobre está todo famélico, está todo debilucho, hueso y pellejo, mientras este otro está todo robusto. Ahí los sacas y los colocas en el campo de batalla. ¿Cuál de ellos va a vencer? Pues este pobrecito no le da ni para un zarpazo, este lo va a derrotar, porque este está mejor alimentado. Tú tienes que recordarte que a partir del momento de tu conversión, tú tienes dos tigres dentro de ti. ¿Y quién va a vencer? El que fuere mejor alimentado. No entiendo, pastor, te explico. ¿Cómo se alimentan las naturalezas? Por los 5 sentidos. Lo que ves, lo que oyes, lo que hueles, lo que comes, lo que tocas. Todo lo que entra principalmente por los ojos y por los oídos es alimento o para una o para otra, o para una o para otra. Tú te vas a dar cuenta que al fin de la semana te vas a sentir espiritualmente fuerte. Vas a ver, ya estás comenzando. ¿Por qué? Porque todas las noches la naturaleza cristiana que hay en ti, estás recibiendo una superdosis de vitamina espiritual. Pero después de la semana ya no estudias la Biblia, ya te descuidas, ya no oras, ya no conversas con Dios, estás metido en las redes, viendo cualquier tontería o en la televisión, alimentando tu cabeza. Ahí la otra, la mala, queda gorda, robusta, la naturaleza de Cristo. Entonces, la única manera de permanecer en Cristo es deja de alimentar a la naturaleza mala y alimenta a la naturaleza de Cristo. Entonces ella va a vencer. Pero querido, hasta que Cristo venga, tu vida y la mía va a ser una permanente lucha. Y en esa lucha muchas veces, como David, vas a fallar. Pero el hecho de que falles no quiere decir que estás perdido. Yo digo siempre, ojalá nunca caigas, que siempre alimentes la naturaleza de Cristo, que siempre tomes el brazo poderoso de Cristo y nunca caigas. Quiera Dios que nunca caigas. Pero si por un día, por algún motivo, caíste, levántate y continúa. Pero ¿y si me caigo de nuevo? Levántate de nuevo y continúa.
Pero ¿y si me caigo 50 veces? 50 veces levántate y continúa. Por eso Pablo dice, hermanos, yo todavía no lo he alcanzado, pero una cosa hago, miro al blanco, me olvido de lo que queda para atrás y prosigo al blanco. Esa palabra proseguir en griego es lambanó. ¿Qué quiere decir lambanó? Quiere decir, caminas, sudando, ahí está la cumbre, y ya faltan 50 metros, 40 metros, y ya no puedes, te duelen los pies, estás cansado. Llegas, y cuando llegas a la cumbre, ya quieres respirar así hondo y decir, gracias a Dios llegué. Y ahí descubres que hay otra cumbre más adelante. Y ahora lambanas, prosigues. Y cuando estás llegando, descubres que hay otra cumbre más alta. Proseguir no es seguir. Proseguir es seguir a pesar de tus errores, a pesar de tus caídas, a pesar de tus fallas. Levántate y continúa la caminata. El diablo es astuto. Cada vez que caes, él va a venir y te va a hablar aquí. ¿Estás viendo? Es una tontería. Tú no puedes, tú eres débil. Eres un hipócrita. Vas a la iglesia y durante la semana sigues haciendo tonterías. No, vete de aquí. Esto todo es mentira, esto no funciona. No le hagas caso. Tú levántate. 1,000,000 de veces, levántate. Escucha la noticia que te voy a dar, y es bíblica. En el cielo habrán 2 tipos de personas. Gente como Enoc. De Enoc no encontramos algo malo que él haya hecho en la vida. Vivió una vida de dependencia permanente con Dios. Lo encontraremos en el cielo. Pero la gran noticia es que en el cielo también estará David, con todo su pasado, con toda su miseria. Y será emocionante abrazar a Enoc, pero será más emocionante abrazar a David, porque le diremos, David, yo te entiendo, porque yo como tú fallé y fallé terriblemente. Pero gracias a Dios, el Dios que te levantó, me levantó a mí también. Y el Dios que te hizo llegar al cielo por gracia me ayudó a llegar aquí. Si un día eres salvo, no será por tu fuerza de voluntad, no será por tu dominio propio, será únicamente por la gracia maravillosa de Cristo. Es por eso que por los siglos y por la eternidad no nos cansaremos de alabar el nombre del Señor Jesucristo. Él es el principio, Él es el medio y es el fin de la vida cristiana. Sin Cristo no hay cristianismo. No te atrevas a llamar cristianismo cuando sacas a Cristo de tu experiencia. Eso es mero moralismo. Cristianismo no es moralismo. Cristianismo es dependencia permanente del Señor Jesucristo. Dice que a veces en la noche, después de haber caído, nos arrodillamos y ni siquiera tenemos el valor de levantar los ojos al cielo. Simplemente nos agachamos y decimos, Señor, aquí estoy otra vez para confesarte el mismo pecado. Y Jesús te dice, ¿por qué otra vez, hijo? Si es la primera vez que te estoy oyendo. Porque cuando Dios perdona, se olvida y se olvida para siempre. Cada día es un nuevo día. Cada entrega es una nueva entrega.
Es por eso que esta noche voy a pedirle a Claudia y a Daniel que vengan a cantar, porque mientras ellos dos cantan, yo quiero que todos nosotros nos reconsagremos a Dios. Yo soy el primero. Quiero entregarle una vez más mi vida a Dios. Quiero depender de Dios y depender de su gracia. Quiero que mi predicación no sea fruto de mi cabeza y de mi boca, sino que nazca en mi corazón. Quiero que Dios me use como un instrumento, a pesar de lo que soy. Si tú quieres hacer lo mismo, levántate ahí. Esta es una invitación para toda la iglesia.